Vamos a ver ahora las lesiones ya específicas de cada uno de los huesos y las articulaciones. Empezamos con las lesiones de la clavícula. En clavícula hay dos temas importantes, la luxación de la clavícula y la fractura de la clavícula. Media lámina para cada uno. La clavícula se puede luxar, ya hemos hablado de generalidades de luxaciones, ¿no? Eso ha sido uno de nuestros primeros temas, está en la segunda lámina más o menos. La clavícula se puede luxar, voy a usar la imagen de abajo, ¿ah? En su parte interna, en su articulación interna, o se puede luxar en su articulación externa. Lo más frecuente es en la zona externa y esa es la que se conoce como luxación acromioclavicular, porque estamos del lado del acromio, ¿verdad? Hay otra luxación que no está acá en la lámina, pero que es de la parte interna, esta de acá. La luxación externoclavicularia también, que es mucho menos frecuente. Nos interesa para efectos del examen, sobre todo esta de acá, la externa o acromioclavicular. Es la más frecuente de todas. Como la gran mayoría de luxaciones, las luxaciones acromioclaviculares, las luxaciones de la clavícula suelen ser más comunes en los jóvenes, en las personas jóvenes. ¿Y cuáles? No olviden que los jóvenes suelen luxarse con un poquito más de frecuencia y los abuelitos tienen más posibilidad de fracturarse, ¿no? Por la debilidad de sus huesitos. ¿Y cuál es la clínica? Vamos, aquí, a partir de ahora, vamos a empezar a repetir prácticamente todos los conceptos que hemos hablado en generalidades. La triple D, dolor, deformidad y disfunción. La D, D, D. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el tema, estábamos hablando de la triada de las lesiones de clavícula, de las luxaciones en general, y de las fracturas también? D, D, D. Dolor, deformidad y disfunción. ¿Ya? En este caso, la deformidad, que es lo que caracteriza a las luxaciones, tiene un signo. El signo de la tecla de piano o simplemente de la tecla. Significa que cuando la clavícula se eleva por la luxación, como están viendo acá en la imagen, en la radiografía se ve así, como una teclita que está subiendo. O clínicamente por fuera pueden verlo así, ¿no? Dolor, deformidad y disfunción, signo de la tecla de piano. Se le llama también signo de la pseudocharreta o de la pseudocharretera. ¿Qué significa esto? La pseudocharreta es esa deformación que estamos viendo acá, este hundimiento de lo que debería ser redondito, ¿no? Esta es una pseudocharreta, porque si estuviéramos hablando de una charreta de verdad, de una charreta real, nos estaríamos refiriendo a esta imagen que voy a adelantarme un poquito, a esta de acá, que es la deformación está más hacia la zona lateral, ¿no? No está encima. Este es un signo de la charreta para luxación de hombro, que es nuestro siguiente tema. Lo que estamos viendo acá es una pseudocharreta, este hundimiento. ¿Ok? Listo, entonces signo de la tecla y signo de la pseudocharreta o pseudocharretera. Ahora, en el estudio de imágenes no hay ningún dato en particular, salvo es una radiografía. Lo único importante es que la persona, para poder ver este signo radiológico, la elevación de la clavícula, como están mostrando esa radiografía, a la mano del paciente hay que darle unos 3 o 4 kilos que lo sostenga para que el miembro superior descienda y pueda notarse claramente la elevación de la clavícula, ¿no? Es una radiografía con peso. Tiene una clasificación que no es necesario memorizar, grado 1, 2, 3, que es como decir leve, moderado, severo, ¿no? El grado 1 implica una mínima lesión de ligamentos acromioclaviculares. O sea, en el grado 1, básicamente acá, se lesionan los ligamentos acromioclaviculares, entre el acromion y la clavícula. Es lo normal, es lo común. Puede ser un simple desgarro o podría ser una ruptura total. Entonces, grado 1 y 2, en ambos casos, ligamentos acromioclaviculares son los que se lesionan. Pero en su forma severa, en el grado 3, vemos que ya se rompen los ligamentos coracoclaviculares. Estos de acá tienden a romperse con extrema facilidad. ¿Ya? Esto le da severidad. Esta lesión del coraco, de la apófisis coracoides de la clavícula, el ligamento coracoclavicular es lo que le da severidad a una fractura de clavícula, a una luxación de clavícula, perdón. Entonces, formas leves moderadas y forma severa cuando hay lesión de coracoclavicular. ¿Listo? El manejo, como toda luxación, puede ser, es de manejo ortopédico, es decir, ¿se acuerdan de la primera lámina, de la primera, segunda lámina? El manejo ortopédico de las luxaciones implicaba reducción
rehabilitación, perdón, reducción, inmovilización, disculpen, hay que corregir acá. Era una triada, una secuencia de manejo, ¿no? Hay que reducir, hay que inmovilizar con una férula o un yeso y finalmente hay que rehabilitar. Ahora, ¿podría necesitar una cirugía? Sí. La indicación quirúrgica es cuando está asociado a una fractura, porque se convierte en una luxofractura, ¿no es cierto? Ya sea de la clavícula, del acromio, alguna fractura por ahí, cualquiera. O lo más importante, cuando hay lesión de ligamentos coracoclaviculares. La lesión de los ligamentos coracoclaviculares, chicos, no olviden, es indicación de cirugía, siempre. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Nada más, entonces, las luxaciones de clavícula son, las más frecuentes son estas, las acromioclaviculares, las externas, típico de los jóvenes, signo de la, voy a resaltar de celeste, ¿ya? Voy a resaltar de celestito. Signo de la tecla de piano, signo de la charreta, el coracoclavicular es el que le da severidad y se opera cuando hay lesión de ligamentos coracoclaviculares. Si no, el resto de veces es totalmente ortopédico, ¿ya? Ahora, algo que no hemos tocado mucho, como les mencioné al inicio, es esta luxación. No lo hemos comentado nada más, la luxación interna. Es rara. El gran problema de la luxación interna es la siguiente, que si es que la clavícula al momento de luxarse se va hacia la zona posterior, entonces, ¿qué se introduce en el mediastino, no es cierto? Puede haber compresión de vasos, puede haber lesión de estructuras mediastínicas y eso sí puede traer severidad, ¿ya? Muy bien, entonces chicos, no olviden datitos, son unos cuantos, ¿ah? Que se los he resaltado incluso en un momento, ¿no? Lo he borrado para no generar desorden acá en la lámina. Listo, eso con la luxación de clavícula. La fractura de clavícula ya también. Ustedes saben que la fractura de clavícula es muy frecuente en recién nacidos. Ahora, puede darse a cualquier edad, ¿ah? Puede ser en jóvenes, abuelitos, en cualquier edad, cuando hay trauma. Pero en los niños, en los recién nacidos, está asociado a macrosomía, ¿no? Distrofias de hombro, por ejemplo. Bebé grandote, bebé macrosómico, tiende a fracturarse la clavícula por las maniobras que hacen para tratar para lograr el parto vaginal usualmente. Podría ocurrir en una cesárea también, por supuesto. Puede ocurrir en diferentes partes. Puede ser en el tercio medio, en el tercio proximal, en el tercio medio o en el tercio distal. Si vemos esta clavícula de acá, el tercio proximal vendría a ser por esta zona, ¿no? Medial al esternocleidomastoideo. Tercio medio por fuera del esternocleidomastoideo y tercio distal vendría a ser por acá, que es lo que estamos agrandando en la imagen de acá abajo. Lo más común de lejos es las del tercio medio. Es la fractura de clavícula más frecuente de todas. Por eso arriba dice en el texto, la del tercio proximal es raro, muy poco común. La del tercio medio es la más frecuente de todas. Y la del tercio distal viene a ser el segundo en frecuencia. Entonces si le ponemos numerito, tercio medio primero, tercio distal, la que está cerca de la articulación ya, en segundo lugar, y mucho más raro la del tercio proximal. Hablemos de la más frecuente, la del tercio medio. Esa del tercio medio tiende a generar lesión del plexo braquial, porque el plexo braquial, los nervios del plexo braquial pasan por debajo de la clavícula, ¿ya? Puede lesionar también vasos subclavios, puede lesionar pleura, ¿ok? Entonces, es una lesión bastante importante, bastante común y aquí sobre todo lesiones del plexo braquial. Si en el recién nacido se lesiona el plexo braquial, ¿qué va a generarle? Va a generarle parálisis braquial, ¿no es cierto? Va a generarle clínicamente un reflejo de Moro ausente en ese lado. Asimétrico se le describe porque la otra extremidad sí hace reflejo de Moro y esta de acá no, ¿cierto? Por eso reflejo de Moro asimétrico, dificultad para la movilización del bracito de ese niñito. ¿Sí? Listo. Eso con las del tercio medio, sobre todo con sus asociaciones. Ahora, las del tercio distal, que son las segundas en frecuencia, son los que están acá, estos, cercanos al lado del acromion o de la apófisis coracoides. El gran problema es que suele lesionar, al igual que las luxaciones, ligamentos coracoclaviculares. Estas del tercio distal siempre, siempre tienen que operarse, o casi siempre. Más aún si que está asociado a lesión de ligamentos, la conducta suele ser quirúrgica, ¿ya? La del tercio distal específicamente. Entonces, cuando abajo estamos poniendo tratamiento, nos estamos refiriendo específicamente al tratamiento de las fracturas del tercio medio. Fracturas del tercio medio. Del tercio medio, ¿ya?
¿En quiénes se hace cómo es el tratamiento, perdón, de la fractura del tercio medio? Depende del grupo etario. Puede ser en bebitos, recién nacidos, puede ser en niños, puede ser en adultos. Noten que en los recién nacidos, cuando se fractura en el momento del parto, no se hace ningún tipo de tratamiento. El manejo es solamente observación. No se hace nada. Manejo del dolor y observación, y en pocos días empieza a formarse el callo. ¿Ya? Y ven cómo el niño poco a poco va recuperando la movilidad de su bracito, ¿no? El bebé. Listo. Eso es con los recién nacidos. Con los niños ya hemos dicho que no suelen operarse. Muy pocas veces tienen indicación quirúrgica. Los niños generalmente requieren vendaje en 8. Un vendaje, una fijación en 8. Ustedes conocen ese vendaje, ¿no? Salvo que esté muy complicado, ya pues digan que tienen que operarlo, ¿no? Que sea múltiple, en varios pedazos, expuesto, etc. Pero si no, vendaje en 8 nada más. Es el vendaje de elección para las fracturas de clavícula, ¿no? En los adultos viene el problema. Entonces, recién nacidos se observa y niños usualmente vendaje en 8. El problema es que en los adultos puede hacerse cualquier cosa. Puede ponerse desde un simple cabestrillo hasta podría necesitar tornillos, operarse. ¿De qué depende? Voy a esquematizarlo un poquito acá. En el caso de los, arriba pusimos, ¿no? Recién nacidos, observación, niños, vendaje en 8. En los adultos, depende del grado de desplazamiento y de las complicaciones. Si no está desplazado, en los adultos suele preferirse un cabestrillo o en el peor de los casos un belpó. Cabestrillo o belpó. Eso es para casos no desplazados. En casos desplazados, usualmente es vendaje en 8, porque el vendaje en 8 le da mayor estabilidad. Entonces, si está desplazado, vendaje en 8. Pero si es que ya es muy compleja, si está múltiple, bilateral, voy a poner múltiple, bilateral, expuesta, etcétera, es quirúrgico. ¿Ya? Listo. Entonces noten que la indicación puede variar respecto a la edad. Cabestrillo, vendaje, usualmente de Belpó en no desplazados. Vendaje en 8 en casos desplazados y cirugía en casos complicados. ¿Ok? Si simplemente les preguntan cuál es el vendaje o el tratamiento de elección de una fractura de clavícula, el vendaje en 8 suele ser usualmente el manejo de elección, ¿no? Listo. Listo, chicos. Entonces, con eso cerramos las lesiones de la clavícula, tanto respecto a sus luxaciones como a las fracturas. Vamos a ir viendo así generalmente entonces. Es importante que acá tengan en cuenta los signos, como el de la tecla de piano y charretera, como el caso del plexo braquial, en los signos del tecla de piano y charretera, ya lo habían resaltado antes, y en el caso de las fracturas tengan en cuenta qué cosa lesiona, plexo braquial principalmente. ¿Ok? Listo, con eso cerramos esta parte del tema. Gracias. Nos vemos en el siguiente video que va a ser hombro.